Características de las figuras semejantes, parte 1. ¿Cuál cuadrilátero es semejante al cuadrilátero ABCD? ¿Cuál cuadrilátero es semejante al cuadrilátero ABCD? Ok, lo que tenemos que visualizar es lo siguiente. En la clase anterior vimos que al ampliar o reducir una figura, esta solo va a cambiar su tamaño, pero no va a cambiar sus ángulos, sus características esenciales. Sus ángulos no van a cambiar. Entonces, con un transportador deberíamos de medir los ángulos verdes. Obviamente ese es un ángulo recto, vale 90, pero en todos los demás vale 90. Deberíamos de medir el ángulo A, el ángulo B y el ángulo D, y vamos a llegar a los siguientes. Usamos un transportador 63, 144, 63 y 90. Entonces, al visualizar, medimos en el siguiente, vemos que este mide 79. Si estos dos ángulos ya no son iguales, yo no necesito seguir midiendo los otros ángulos. Veamos el siguiente, el J mide 68, si el anterior vale 63, tampoco tiene sentido seguirlo midiendo porque ya hay un ángulo que no es igual. Vemos el último, el ángulo N mide 63, el ángulo M 144, el ángulo P 63 y el ángulo O 90. Por tanto, los que son semejantes es el primero y el último. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es ampliar la figura, pero sus ángulos internos siguen siendo iguales. Podemos concluir que en dos o más polígonos semejantes, sus ángulos correspondientes son congruentes. Sus ángulos correspondientes quiere decir los ángulos que desempeñan la misma función o los ángulos que están en la misma posición. Es decir, el ángulo B es correspondiente con el ángulo N porque están en la misma posición. El ángulo A es correspondiente con el ángulo M porque están en la misma posición. El ángulo P es correspondiente con el ángulo D porque están en la misma posición. O y C son correspondientes porque están en la misma posición. Entonces, nos establece la conclusión que en dos o más polígonos semejantes, sus ángulos correspondientes, es decir, los que están en la misma posición, son congruentes, es decir, tienen la misma medida, son iguales en otras palabras, pero no usamos el concepto de igualdad, sino el concepto de congruencia, tienen la misma medida. Son ángulos correspondientes los que se encuentran en la misma posición respecto al polígono. Entonces, eso es lo que nos establece. Vámonos ahora a revisar nuestro resuelve. Ok, veamos acá. ¿Qué es lo que vamos a intentar? Analizar, ir más allá de lo evidente. Observe, el polígono A, este polígono o este trapecio, es bastante parecido con este trapecio. Sin embargo, están rotados. Observe que están rotados. Si yo sigo rotando, si yo hiciera una nueva rotación, observe lo que pasaría. Si yo roto el polígono pequeñito, yo tendría esto, ¿ven? Uy, tendría esto básicamente. Hacerlo de nuevo. Digo, si rotamos el pequeñito, tendríamos esto. Observe, al hacer esa rotación, ¿quién queda arriba? B y abajo C. Este sería A, este sería D. A, B, C, D. Entonces, visualicemos quiénes son los ángulos correspondientes. Recuerde que los ángulos correspondientes son iguales. Te identifico los ángulos correspondientes
son aquellos que están en la misma posición y esos ángulos son iguales. Entonces, el ángulo A, ¿con quién es igual? ¿Con quién desempeña la misma función el ángulo A? Con el ángulo E. El ángulo B, ¿con quién desempeña la misma función? ¿Y con quién debería ser igual? Con el ángulo H. ¿Ok? El ángulo D, ¿con quién es igual porque desempeña la misma función? Con el ángulo F. Y el ángulo C, ¿con quién debería ser igual porque desempeña la misma función? Con el ángulo E. ¿Ok? El ángulo A igual al ángulo E, el ángulo B igual al ángulo H, el ángulo D igual al ángulo F y el ángulo C igual al ángulo E. Visualicemos de igual manera en la figura B. Rotemos. Al rotar esa figura, observe que el ángulo C sería este, ¿ve? Y este sería el ángulo D. ¿Ya? Entonces podemos ir visualizando. C, ¿con quién es igual C? Con el ángulo. ¿Con quién es igual el ángulo C? Con el ángulo J, ¿no? El ángulo C es igual que el ángulo J, ¿ves? Porque están en la misma posición. El ángulo D, ¿con quién es igual? Con el ángulo I. Veamos quiénes, al hacer esa rotación, quiénes desempeñan también la misma función. El ángulo B quedaría en la misma posición que el ángulo F. Por tanto, el ángulo B es igual al ángulo F. El ángulo A quedaría en la misma posición del ángulo G. Entonces, A es igual a G. Y quedaría en la misma posición el ángulo E con el ángulo H. De esa manera, tenemos que comprender que en las figuras semejantes, los ángulos correspondientes son iguales.